Faltan poco menos de 17 días para que vuelvan las eliminatorias y aquí tenemos más o menos un balance de lo que ha sido de los colombianos que estuvieron en la anterior convocatoria para la selección, mirando los pros y los contras, es decir, los buenos momentos y a su vez algunos lesionados lastimosamente. Y de antemano les digo a ustedes que comprendo si piensan que es muy temprano para hacer un balance, teniendo en cuenta que faltan poco menos de 17 días. Pero a su vez les anticipo a ustedes que los acontecimientos que se han estado presentando efectivamente desde ya están afectando esa posible futura convocatoria. Y empezamos, ¿por qué no?, con la defensa, sí, con la mala noticia que recibimos de Lucumí en su último partido contra el Napoli. El central salió al minuto 65 y quizá lo único bueno que nos puede dejar es que la lesión no sea tan grave, teniendo en cuenta que él no salió en camilla, sino que él mismo salió por sus propios medios. Llevándolos así también al tema de Yerry Mina, que como ya todos lo sabemos, se fue lesionado de la selección y desde aquel entonces, desde que llegó a su nuevo club, no se ha sabido mucho más que pues el mismo va a estar inactivo durante un mes. Es decir, que por obvias razones podríamos estar pensando sencillamente que no va a estar en la próxima convocatoria. Pero no todos son malas noticias, teniendo en cuenta que Davinson Sánchez ya debutó con el Galatasaray. El colombiano tuvo un buen rendimiento, fue una de las figuras del partido y sobre todo logró la victoria con su equipo. A su vez, Carlos Cuesta también fue titular con el Gen y se despejaron algunas dudas sobre sus posibles molestias, contando asimismo que Daniel Muñoz sigue en buen nivel, listo y preparado para lo que se viene con la selección. Pero las buenas noticias en la parte defensiva de la selección no terminan ahí, sí, también podemos estar hablando del buen momento de Mojica. El cafetero fue titular con el Osasuna y a pesar de que no juegue de lateral izquierdo, para los que no sepan, Mojica en el Osasuna juega de extremo por izquierda, pues aún así cumple roles defensivos y como ya todos lo sabemos, Mojica es un jugador polifuncional y obviamente va a estar en la siguiente convocatoria de la selección siempre y cuando no se lesione. Que por cierto, tengo un tema particular con Mojica, pero bueno, eso lo vamos a estar hablando en el siguiente video, si realmente Machado debería ser el titular o por qué no darle la oportunidad a Mojica, teniendo en cuenta que Machado pues no tuvo participaciones tan brillantes con la selección en las eliminatorias. Pero volviendo a la mala noticia, seguimos con el caso de Jefferson Lerma. El colombiano llegó lesionado de la selección y desde aquella llegada al Crystal Palace pues no se sabe si realmente vaya a recuperarse pronto o muy probablemente pues estas molestias o esta lesión duren más de un mes. Es también de recordar que el Crystal Palace se expresó periódicamente con respecto a la convocatoria de Jefferson Lerma, lamentando la misma porque a partir de allí pues bueno, el volante que venía siendo importante en el equipo pues se encuentra lesionado. Siguiendo también con la situación de Juan Guillermo Cuadrado, que ya se ha perdido 3 partidos con el Inter y que no se sabe mucho acerca de su recuperación. Y ya sabemos que por obvias razones pues esto es una baja importante para la selección, teniendo en cuenta que aparte de ser uno de los referentes, también es uno de los capitanes, uno de los más experimentados en la tricolor y teniendo en cuenta que tenemos una nueva generación que viene siendo fundamental en este proceso. Aún así, como en todos los balances, pues no todo es tan negativo ni tampoco tan positivo, si en este caso nos estamos refiriendo al presente de Wilmar Barrios. El colombiano fue titular en el último partido con el Zenit, pero bueno, presenció la derrota de su equipo. Pues sí, los volantes del medio de la selección tampoco es que están teniendo un presente muy brillante y a esto le sumamos también los minutos que ha tenido Richard Ríos con el Palmeiras. Ha sumado pocos, sí ha tenido buen rendimiento, pero ha sumado pocos, no es titular. Aún así, seguimos contando con buenas noticias, como es el caso de Carrascal. El colombiano nuevamente volvió a ser titular con su nuevo equipo, presenció la derrota del mismo, pero aún así sigue teniendo rodaje, sigue teniendo minutos y sigue creciendo en esos detalles futbolísticos que tanto lo vemos en la selección y que ha ido mejorando, como lo hemos dicho en esta cuenta. Y terminamos este balance pasando a la zona de delanteros, hablando de Casierra, del sacrificado John Durán, que sí, señores, siguen brillando, al parecer siguen subiendo su nivel, cada vez están mucho mejor y mucho más competitivos para lo que se viene con la selección. Siendo así la luz en una oscuridad en donde John Arias apenas y nuevamente se está sumando a los entrenamientos con el Fluminense y contrarrestando a su vez la actualidad de Sinisterra. El colombiano no fue tenido en cuenta en la derrota de su equipo contra el Brighton. Otro colombiano que esperamos para el futuro pues tenga más regularidad con el Bournemouth, que se supone lo trajeron justamente para eso, para solucionar esos problemas en ataque. Un balance que tampoco es que nos deje muchas cosas positivas, pero que tenemos la esperanza de que quizás pueda mejorar en estos días, por lo menos antes de la nueva lista de convocados de la selección para enfrentar a Uruguay y a Ecuador.